Si usted es una de las personas que pensaba que ya lo sabía todo, déjeme decirle que no, porque todavía hay 5 cosas que todo ser humano debe de saber en relación al pecado. Número 1, que todo ser humano es un pecador y que por causa de su pecado está destituido de la gloria de Dios. Eso lo podemos ver, lo podemos entender ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como vemos, dice que todos hemos sido pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que si alguna persona piensa o dice que no tiene pecado, dice, hacemos mentiroso a Dios. Porque Dios dice que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, expulsados, corridos, sacados de la presencia de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice que hay alguien que nos puede perdonar nuestros pecados. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. La Biblia dice ahí en San Marcos 2:7 que en cierta ocasión dice que unas personas trajeron a un paralítico cargados entre 4 personas lo trajeron y dice que lo pusieron a los pies del Señor. Y bien claro nos hace notar el Señor que dice, al ver la fe de ellos, dijo el Señor al paralítico, tus pecados te son perdonados. Dice que todos lo empezaron a criticar, empezaron a murmurar, a mofarse de él, a burlarse, porque le había perdonado los pecados a aquel paralítico. Y dice que el Señor, conociendo lo que ellos cavilaban, lo que ellos susurraban, cada uno al oído, el Señor les dijo, para que sepáis, para que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, dijo, para perdonar pecados. Se dirigió al paralítico nuevamente y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire, aquel paralítico se levantó, hizo el esfuerzo y se levantó, enrolló su catre, sí, o su camilla, mire, y se la cargó en su hombro. Dice, y salió en presencia de todo cargando su camilla. ¡Qué contraste! Aquel hombre lo venía cargando su camilla, cuando el Señor lo sanó y primeramente le perdonó sus pecados y luego lo sanó. Mire, quienes quedaron avergonzados fue la gente, porque el Señor quedó demostrado que Él no solamente perdona pecados, también sana. No solamente sana, también perdona pecados. Aleluya. Y aquel hombre enrolló el catre y ahora salió con él cargando. Eso significa victoria. Eso significa triunfo. Cuando buscamos la solución en el Señor Jesucristo confiando en Él, Él nos ayuda a triunfar sobre nuestros problemas. Así que no dudes por qué venir al Señor Jesucristo. Él nos puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué solamente Él? Porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice que Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Dio su vida. Dice, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados por su llaga. ¿Qué fue lo que lo llevó a la cruz del Calvario? Nuestros pecados, nuestras rebeliones. Nosotros lo llevamos a la cruz, a la muerte. Dice la Escritura, la segunda cosa que Dios quiere que todos conozcamos es que Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Muerte de cruz. Él murió en la cruz por todos nosotros. Dijo el apóstol Pedro, de los cuales yo soy el primero, por todos los pecadores. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, para pagar el pecado tenía que morir alguien, y ese alguien éramos nosotros. Los que cometimos faltas y cometimos errores, pecados somos nosotros. Cada uno
tendríamos que pasar esa cruz y morir por nuestros propios pecados. Mas sin embargo dice la Escritura que Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz, los clavó en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Dice, ahora nos regala, dice, vida eterna. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva, vida eterna. ¿Quién nos la regala? Eso es una dádiva, eso es un regalo. ¿Quién nos lo regala? El Señor Jesucristo. Dios nos regala esa salvación. Y solamente por creer en Él, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. El problema es que mucha gente no le da los méritos al Señor Jesucristo. No cree que Él pagó por tal persona o por Él en la cruz del Calvario. No cree que dio su vida por Él. ¿Por qué agradecerle a otra persona que no ha pagado por nosotros en la cruz del Calvario? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos regaló esa vida eterna. ¿Cómo nos la regala? San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, sin esa muerte de cruz, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Gloria al Señor. La tercera cosa que el Señor quiere que todos entendamos, que hay medios que Dios tiene para que todos podamos ser salvos. Medios. Pero mire, no nos puso una imagen, no nos puso una cruz solamente para que tú creas solamente en la imagen o que creas en la cruz. No. El único medio que Dios ha puesto para nuestra salvación es la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo, pero nos dio la fe por medio de la fe en Él. Dice, tenemos salvación y vida eterna. San Juan 3:16. Aleluya. Él nos regala esa salvación creyendo en Él. Él nos regala la salvación entendiendo que el amor de Dios derramada en esa cruz, en ese Calvario, que Él lo hizo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel o aquella persona que crea en Él será salvo y tiene vida eterna. Él nos regala esa salvación creyendo en Él, por la fe. Ese es el medio que Dios nos da para salvación, la fe, el arrepentimiento. Dice ahí en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También nos dio el Señor como medio de salvación el bautismo también. Dice en San Marcos 16:15-16, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Tenemos que utilizar los medios que Dios nos ha dado para encontrar salvación y vida eterna. Otro de los medios es la confesión de nuestros pecados. En primera de Juan 1:8 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero en esta confesión no es írsela a confesar al hombre, a un ser humano, igual que tú, que tiene pecados, o porque toda persona en la carne, que vive en la carne, en este mundo, es persona con faltas, con pecados. Una persona que tiene faltas y pecados no puede perdonarte los pecados. El único que vivió en este mundo sin pecado es el Señor Jesucristo. Por eso es el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y hoy, confesándole a Él nuestros pecados y reconociéndole como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Dios Todopoderoso, mire, es que Él nos salva. Ahí dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, dice, al Señor Jesús, no te dice al hombre, al ser humano, al de la sotana, no, está diciendo que si confesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para que seas salvo tienes que creer en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, no un Cristo muerto que te lo cuelgas aquí en tu pecho, te lo echas a la bolsa.
Y dice, ay, mi Diosito, déjame le echo a la bolsa. No, al Señor Jesucristo lo tienes que recibir en tu corazón. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón, invitarlo a entrar. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere que tú lo invites a morar en tu vida. Él quiere ser el centro de tu vida, el control de tu vida, pero solamente si tú lo permites, si tú lo invitas a entrar, a morar en tu vida, en tu corazón. Tienes que reconocerlo como tu Señor. No solamente como Jesús, como tu Señor. Como tu Señor lo vas a obedecer, como tu Señor lo vas a amar, como tu Señor vas a ser respetuoso con Él, como tu Señor lo vas a obedecer. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando tú crees con tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, es que el Señor te justifica. ¿Qué es eso? Te perdona tus pecados. Te santifica, te purifica, te lava con su sangre poderosa. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario es aplicada en tu vida. Gloria al Señor. La cuarta cosa que el Señor quiere que todos conozcamos es que poniéndonos a cuentas con Él, vamos a ver lo que Dios hace con nuestros pecados. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué tanto le debemos? ¿Qué tanto le hemos ofendido al Señor? ¿Qué tanto hemos sido faltosos delante de Dios? ¿Acaso piensas que no tenemos falta delante de Dios como para pedirle perdón? Él quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Decirle, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Hoy reconozco delante de ti que te he fallado. Dice el Señor, Isaías 1:8, venid luego. Dice el Señor, está hablando el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire lo que el Señor hace con nuestros pecados. Él los limpia, Él los cambia. Él borra esos pecados. Él promete, mire, perdonar nuestros pecados y no acordarse más de nuestro pasado, de nuestros pecados horribles. Hay pecados que nos avergüenzan, nos dan pena volverlos hasta recordar. Mire, el Señor dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Página en blanco, pecados borrados, perdonados. Eso es lo que quiere el Señor, que conozcamos, que entendamos, que nos pongamos a cuentas con Él. Solamente con Él. ¿Por qué con Él? Porque Él fue el que pagó por nosotros. No fue ningún apóstol, ningún otro personaje que pagó por nuestros pecados derramando su sangre y su vida en la cruz del Calvario. Fue solamente Él. Por eso es que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. La quinta cosa que el Señor quiere que todos conozcamos es que Él nos puede perdonar. Que tú conozcas cómo te puede perdonar. Confesándole nuestros pecados. Dice en 1 Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados, decirle, Señor, he sido adúltero, he sido blasfemo, maldiciente, he sido fornicario, Señor. He sido levantafalsos, chismoso, he agarrado el ajeno. Dice la Escritura que todo pecado es rebeldía delante de Dios. Todo pecado es quebrantamiento de la ley, de la palabra de Dios. Es pecado también aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es pecado. Las cosas buenas que sabemos hacer y no las hacemos, es pecado. Por eso dice que todos hemos pecado delante de Dios. Hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios.
Él nos da la oportunidad para hacerlo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que confesarle nuestros pecados a Él, no al hombre, para que no te dé vergüenza. Delante de Dios no da vergüenza. Al contrario, es una honra presentarnos delante de Él para confesarle nuestros pecados. Él no nos va a divulgar, no nos los va a sacar a la cara, no nos va a avergonzar, es para perdonar nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debe hacer hoy toda persona que ha cometido pecado? Dice ahí Isaías 55:6, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Hoy yo te recomiendo que busques al Señor. Búscalo para pedirle perdón. Búscale para que tú puedas ser hallado, santo, justificado, santificado, hoy que tienes la oportunidad de hacerlo. Mañana no. Ya después de muerto no se puede ponerse a cuentas. Es en vida. Es en vida. Después de muerto se acabaron las oportunidades. No hay misa que te saque de un lugar equivocado donde no está Dios. Es en vida. Recuerda que dice el Señor que si confesares con tu boca, es cuando estamos vivos, que podemos, hoy que tenemos, que podemos hablar con Él, que podemos platicar con Él, hoy que nos podemos arrepentir delante de Él. Es tiempo de hacerlo y comprometernos a regresarnos del mal camino. Tenemos que reconocer que éramos impíos, faltos, pecadores, que Él perdone nuestros malos pensamientos. Decirle, Señor, permíteme regresar a tus caminos. He entendido que tú eres el único camino para llegar al Padre. El Señor lo dijo ahí en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a Él es a quien tenemos que pedirle que Él perdone nuestros pecados. ¿Queréis hacerlo en estos momentos? Yo voy a hacer una oración por ti. Padre, en esta hora, te pido, Señor, por cada pecador, por cada persona que está arrodillada, postrada delante de ti, pidiéndote perdón, clamando, Señor, por su perdón delante de ti, ante la persona correcta, hoy en el momento, en el tiempo oportuno, hoy que tenemos vida, hoy que podemos hablar, platicar contigo, comentarte nuestros problemas, comentarte nuestras angustias, nuestra situación y nuestros propósitos, Señor, hoy es tiempo, Señor, de libertad, es tiempo de salvación. Padre, te pido por todas las personas que están postrados delante de ti, clamando en sus corazones, clamando por sus vidas. Señor, yo te pido que tú las perdones, Señor, así como nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos a perdonar también a nuestros deudores. Te lo pido todo en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy su servidor y amigo Jesús Medina Galaviz, pastor, evangelista, consejero y conferencista en problemas familiares. Estamos pastoreando la Iglesia de Jesucristo en la calle Juan de la Barrera, número 112 Oriente, entre las calles Adolfo López Mateos y Pedro M. Anaya, Colonia Alfredo B. Bonfil, Ciudad de Cadereyta, Nuevo León, México. Se despide de ustedes su servidor, deseándoles todo lo mejor y esperándonos tener otra comunicación contigo en el próximo programa. Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde.